Y lejos de vislumbrarse un final para la guerra en Ucrania, hoy Rusia vuelve a reafirmarse su invasión, asegurando que en realidad es la víctima de un complot de Occidente para acabar con su país. Tras esa transmutación del agresor en agredido, Putin ha participado en el desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, con ocasión del aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El desfile tradicional, una importante celebración histórica, día festivo para los rusos, se lleva a cabo mientras continúan los intensos combates en Ucrania desde hace ya 15 meses. Por cierto que Ucrania vuelve a acusar a Rusia de bloquear la exportación de grano a través del Mar Negro. Según Kiev, los responsables rusos se niegan a registrar embarcaciones y a inspeccionar los barcos, lo que está provocando que los buques comiencen a acumularse de nuevo en la bahía de Estambul. 90 embarcaciones están bloqueadas ya en las aguas de Turquía. El acuerdo de granos expira el próximo 18 de mayo y aún no se ha llegado a un pacto para prorrogarlo, mientras Ucrania ha sufrido en las últimas horas nuevos bombardeos rusos. Los bomberos tratan de sofocar este enorme incendio desatado en un almacén en Odessa, una de las múltiples ciudades atacadas por Rusia en las últimas horas junto a Kharkov, Jersón y Mykolaiv. Otro de los misiles impacta en este almacén de Cruz Roja en el sur del país, reduciendo a cenizas toneladas de ayuda humanitaria. Es el segundo ataque masivo ruso en tan solo 2 días, coincidiendo con las celebraciones de Rusia por el Día de la Victoria. En total, 25 misiles de crucero son lanzados por las tropas de Putin. 15 de ellos iban dirigidos a la capital ucraniana. Kiev afirma que sus defensas antiaéreas lograron derribar todos los proyectiles. Rusia también ha intensificado su ataque en Bakhmut. Cuando el Ministerio de Defensa ruso volvía a anunciar nuevos avances en su intento por controlar la ciudad, Prigozhin vuelve a denunciar públicamente que no ha recibido el armamento prometido. El jefe del grupo Wagner da un ultimátum a Vladimir Putin. Si no hay municiones, dirá la verdad sobre la deplorable situación en el frente. Urgencias que pueden venir motivadas por el anuncio de la viceministra de Defensa ucraniana. Hanna Maliar asegura que su ejército ha destruido en las últimas horas los depósitos de municiones del grupo Wagner en Bakhmut. A veces basta una imagen, una simple fotografía para mostrar el desastre de una guerra como la de Ucrania. Están viendo algunas de las imágenes por las que la agencia estadounidense Associated Press ha sido distinguida este lunes con 2 premios Pulitzer por su cobertura en la guerra de Ucrania, de servicio público, considerado el más importante, y el de fotografía de noticias de última hora. Entre los fotógrafos premiados están los españoles Bernat Armangue y Emilio Morenati, que ha logrado, por cierto, su segundo premio Pulitzer. Bueno, pues segunda celebración de Rusia del Día de la Victoria tras la invasión de Ucrania. Rusia buscaba precisamente una victoria simbólica para conmemorar este día, pero no la consigue. Así que nos preguntamos si tiene algo que celebrar. Alberto Priego es doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración en Relaciones Internacionales con mención en Estudios Europeos de la UCM. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Buenos días. Difícil celebrar una situación en la que Rusia no pensaba estar 15 meses después del inicio de lo que era una operación especial, ¿no? Sí, bueno, la historia se repite. El año pasado ya no tuvo nada que celebrar el día 9 de mayo y este año pues aún tiene menos que celebrar, ¿no? Además, este año hay una complicación más, y es que después del ataque que sufrió el Kremlin, cuya autoría no está clara todavía, los ciudadanos lo que tienen es cierto temor a salir a la calle por miedo a que se produzcan ataques similares, ¿no? Entonces, incluso la situación es peor este año que el año pasado. ¿Se puede decir que Putin ha iniciado una guerra hacia adelante en su escalada de guerra frente a Ucrania? ¿O le interesa una guerra larga realmente en este país? ¿Le interesa un conflicto alargado en el tiempo? A ver, Rusia históricamente
cuando era la Unión Soviética, tenía un plan de intervención que es un plan de intervención relámpago con un cambio de gobierno y eso pues lo hizo en el 56 en Hungría, en el 68 en Checoslovaquia, posteriormente lo hizo también en Afganistán, en Georgia, etcétera, y en Crimea. Y la idea era esa, hacer un cambio de gobierno, incluso se intentó asesinar 12 veces al presidente de Ucrania y conseguir que cayera Ucrania en pocas semanas. ¿Qué ocurre? Desde más o menos la primera semana post-invasión, desde marzo de 2022, la situación es completamente diferente. Desde ese momento lo que hace Rusia es intentar sobrevivir cada día, estabilizar el frente y evitar perder territorio. La situación cada vez es más insostenible y cada vez tiene más coste interno. Es decir, no vemos nosotros tampoco lo que ocurre, pero hay unas críticas internas y hay un coste económico, un coste político, y la reacción del grupo Wagner, del director del grupo Wagner, no es más que eso, es un intento de conseguir poder institucional porque ven una Rusia muy debilitada, un Putin muy débil en las luchas internas que tiene que dirimir entre distintas opciones como son pues los chechenos, el propio ejército ruso o el grupo Wagner, ¿no? ¿Qué opción de poder militar es la que prefiere? Y tiene que buscar un equilibrio entre tres opciones que no son buenas ninguna para ellos. Entonces, mientras más tiempo estén en la guerra, pues probablemente su situación va a ser peor, internacionalmente está cada vez más aislado y probablemente vamos a ver en las próximas semanas un arrinconamiento aún incluso mayor. Alberto, hay fisuras en Rusia, parece haberlas por lo menos. Von der Leyen está celebrando el Día de Europa en Kiev. ¿Crees que podemos seguir apoyando a Ucrania sin que haya más fisuras en la Unión Europea que las que ya se han podido mostrar? Bueno, la Unión Europea, vamos a decirlo un poco, quizás un poco cínico decirlo, a la Unión Europea le ha venido muy bien Ucrania. Le ha venido muy bien porque hemos conseguido desligarnos de la dependencia rusa, hemos desenmascarado a algunos políticos como Schroeder, ¿no? que eran casi un agente doble, que trabajaban para su país, pero al mismo tiempo tenían intereses en Rusia y que posteriormente pues han estado trabajando para empresas rusas, ¿no? Entonces la Unión Europea le ha venido muy bien para quitarse ese elemento de control que ejercía Rusia sobre nosotros, para acelerar la transición energética, que más allá de la cuestión climática, pues nos viene muy bien por tener independencia en política exterior, y luego pues hemos avanzado mucho en defensa. Entonces la Unión Europea es verdad que es un coste elevado porque estamos soportando el coste económico de la guerra y vamos a soportar el coste de la reconstrucción, pero en términos de cohesión interna ha sido muy positivo. ¿Cuánto tiempo lo vamos a poder mantener? Yo creo que no tenemos otra opción. Aquí quizá la única cuestión es ver qué puede ocurrir cuando haya una nueva comisión. ¿Quién puede ser la nueva presidenta de la comisión? ¿Quién puede ser el nuevo ministro de Exteriores? Y si el que venga después va a tener un compromiso tan fuerte como tiene von der Leyen o como tiene Borrell. Hay otro movimiento, el que está llevando a cabo China. Su ministro de Exteriores inicia hoy precisamente una gira para hablar precisamente de Ucrania. Lo hace una gira por la Unión Europea. ¿Crees que se aproxima una ventana para el diálogo o este movimiento de China no va a conseguir esas conversaciones de paz que tanto se ansían? Bueno, a ver, es muy difícil porque los objetivos de Ucrania y de Rusia son absolutamente contrapuestos. Es decir, Ucrania lo que busca es la desocupación y garantías de seguridad y Rusia... Es difícil saber qué objetivo tiene, pero a día de hoy, si a Rusia le dicen que para la guerra y que se queda con los territorios que tiene, lo firmaría. Entonces es muy difícil poner de acuerdo esas dos posiciones. China tiene su propia agenda y su propia agenda es mejorar su reputación internacional, que quedó muy, muy tocada con el COVID, y China esencialmente lo que busca es aparecer como un mediador, como un actor que busca el consenso, que busca favorecer los puentes en política internacional y más allá de lo que pueda conseguir en Ucrania, que a China la inestabilidad le perjudica enormemente, lo que busca es reintegrarse en la sociedad internacional como un actor constructivo. Y eso, bueno, pues por ahora lo está haciendo muy bien, la verdad. Ha pasado de ser un actor muy agresivo, el presidente chino pues hizo declaraciones muy altisonantes y bueno, ha llevado a cabo pues, actuaciones, ejercicios militares en Taiwán muy agresivos y esta opción de mediador con la que pretende presentarse pues le viene muy bien y le permite lavarse un poco la imagen.
Oye, Alberto, pero también, claro, hay que tener en cuenta que hay otros países que ya desde Stalin se situaron como una especie de cordón de seguridad de Rusia, o así lo entendió, que estarán mirando qué es lo que ocurre en Ucrania. Estoy hablando pues de Armenia, de Georgia, de Uzbekistán, quizás incluso hasta de Bielorrusia en un momento dado, que estarán muy atentos a lo que ocurra en Ucrania, y probablemente Rusia también lo esté pensando a la hora de buscar la paz. Es decir, ¿qué paz podemos lograr que no me desestabilice tampoco estos otros países, no? Bueno, a ver, ahí hay muchos estados muy diferentes, ¿no? En el caso de Georgia, por ejemplo, es lo más parecido a Ucrania, ¿no? No debemos olvidar que Georgia tiene invadido parte del territorio, Osetia del Sur y Abjasia está invadido por Rusia, y Rusia se lo ha intentado anexionar, ¿no? Entonces la posición de Georgia es la de Ucrania, claramente. Sí que es curioso y llamativo la posición de Armenia, que Armenia ha sido históricamente un aliado de Rusia. Y Armenia durante este último año sufrió un ataque de Azerbaiyán para recuperar la zona de Nagorno-Karabaj. Con Rusia tiene firmado un tratado de defensa mutua, activó el tratado de defensa mutua, y Rusia no respondió, porque Rusia no tiene capacidad para responder, bastante tiene con lo que tiene. Entonces, lo que está ocurriendo es que la credibilidad de Rusia como gendarme, como garante de la seguridad en lo que ellos llaman el extranjero próximo, se ve muy cuestionada, y Rusia ahora mismo no puede garantizar la seguridad de nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tratado de Tashkent, el CESTO, las fuerzas de reacción rápida, todo esto que Rusia tenía desplegado desde los años 90 en el extranjero próximo, a día de hoy es papel mojado, ¿no? Es decir, todos estos estados tendrán que buscarse otro aliado, otro protector, otro socio militar. Y bueno, pues ahí Estados Unidos evidentemente ya en algunos casos actuó, por ejemplo en Azerbaiyán, que llegó a tener algunas instalaciones militares, o en Uzbekistán también, y esto lo que va a hacerle a Rusia es perder mucha capacidad no solo de control, sino de influencia en zonas que históricamente pues había sido su patio, claro. Bueno, pues ahí está, una segunda celebración en guerra del Día de la Victoria, con poco que celebrar por lo que vemos. Alberto, gracias, un placer. Gracias a vosotros, adiós.